Bienvenidos a Dogs TV. Hoy les traemos una historia desgarradora que pone de manifiesto la cruda realidad que enfrentan miles de migrantes venezolanos en Estados Unidos. Para muchos, el sueño americano ha sido una meta, una esperanza de comenzar de nuevo lejos de la crisis y el sufrimiento en sus países de origen. Sin embargo, para un creciente número de venezolanos, ese sueño está siendo brutalmente interrumpido, y su única opción parece ser enfrentar la deportación, algo que ha generado escenas de dolor y desesperación. A lo largo de este video, exploraremos las historias de estos migrantes que, entre lágrimas, suplican por la oportunidad de permanecer en un país donde buscan trabajo, seguridad y estabilidad. Analizaremos las políticas que han llevado a esta ola de deportaciones y las reacciones de la sociedad estadounidense, dividida entre quienes apoyan estas medidas y quienes abogan por una postura más humanitaria. Para comprender la situación actual, primero es necesario recordar las circunstancias extremas que llevaron a miles de venezolanos a huir de su país. Venezuela, una nación rica en recursos, ha atravesado una crisis económica y social devastadora en la última década. La hiperinflación, la escasez de alimentos, la inseguridad y la falta de oportunidades han llevado a millones de venezolanos a emprender una travesía peligrosa y agotadora en busca de una nueva vida en Estados Unidos. El éxodo venezolano, la crisis venezolana ha generado uno de los mayores éxodos migratorios de América Latina en la historia reciente. Muchos de estos migrantes han cruzado selvas, ríos y fronteras, enfrentando todo tipo de peligros en el camino. Llegar a Estados Unidos era para ellos el último esfuerzo, el sueño que esperaban alcanzar después de tanto sacrificio. Sin embargo, la realidad que enfrentan muchos al llegar a suelo estadounidense está lejos de ser la que imaginaron. En los últimos meses, las políticas migratorias en Estados Unidos se han vuelto más estrictas y esto ha llevado a un aumento en las órdenes de deportación para los migrantes indocumentados. Órdenes de deportación en aumento. Desde el inicio de estas políticas, miles de venezolanos han recibido órdenes de deportación. La mayoría de ellos se encuentran en un limbo legal, sin acceso a permisos de trabajo y con pocas posibilidades de regularizar su situación. Las autoridades argumentan que este endurecimiento es necesario para controlar el flujo migratorio y garantizar la seguridad en las fronteras, pero esto ha dejado a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema. Para estos migrantes, la deportación representa mucho más que ser expulsados de un país. Representa el fin de un sueño, la pérdida de un sacrificio de años y el retorno a una situación de la que intentaron escapar a toda costa. A continuación, compartimos algunas de las historias de estos venezolanos que, entre lágrimas y súplicas, claman por una oportunidad de quedarse. Historias de desesperación. Entre los afectados encontramos a padres y madres que dejaron todo atrás en busca de un mejor futuro para sus hijos. Muchos de ellos viven con el miedo constante de ser detenidos y enviados de regreso a un lugar donde enfrentan pobreza y falta de oportunidades. Las escenas de migrantes llorando en las cortes de inmigración se han vuelto comunes, mientras intentan explicar que regresar a Venezuela no es una opción viable para ellos ni para sus familias. Súplicas y desesperanza. Es desgarrador ver cómo estos migrantes, con la esperanza de construir una nueva vida, ahora se ven obligados a mendigar por una oportunidad para quedarse. Las súplicas de familias enteras que piden por una segunda oportunidad reflejan el drama humano detrás de las cifras de deportaciones. Sus lágrimas son un testimonio de la desesperanza, pero también de la resiliencia de quienes solo buscan un lugar seguro para vivir y trabajar. La situación de los migrantes venezolanos ha generado una respuesta dividida en Estados Unidos. Por un lado, algunos sectores de la sociedad argumentan que Estados Unidos no puede hacerse cargo de todos los migrantes que buscan refugio y que las leyes deben ser aplicadas de manera rigurosa. Por otro lado, activistas por los derechos de los migrantes y grupos humanitarios defienden el derecho de estos venezolanos a solicitar asilo y recibir un trato digno. La perspectiva de los defensores de los migrantes, activistas y organizaciones pro derechos humanos han denunciado estas deportaciones como inhumanas, afirmando que Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de ofrecer refugio a personas que huyen de crisis humanitarias. Aseguran que los migrantes venezolanos solo buscan una oportunidad para contribuir a la sociedad y construir una vida digna, y que deportarlos es condenarlos a regresar a una situación de miseria y violencia. El
punto de vista de los ciudadanos que apoyan las deportaciones, no obstante, también existe una importante cantidad de ciudadanos estadounidenses que respaldan las medidas de deportación. Argumentan que el país no tiene la capacidad de absorber a todos los migrantes que llegan a sus fronteras y que es necesario proteger el empleo y los recursos para los ciudadanos. Algunos incluso critican a los activistas, acusándolos de promover una política de fronteras abiertas que no es sostenible. Las deportaciones masivas de migrantes venezolanos no solo afectan a quienes son expulsados, sino que también tienen un impacto en la región. Al regresar a Venezuela, estos migrantes se enfrentan a una realidad hostil, con pocas o ninguna oportunidad de trabajo y sin los medios necesarios para mantenerse a sí mismos ni a sus familias. Este retorno forzado agrava aún más la crisis en Venezuela, donde el sistema de apoyo para quienes regresan es prácticamente inexistente. Impacto en Venezuela. La crisis migratoria venezolana ha alcanzado tal magnitud que el retorno de migrantes solo empeora las ya difíciles condiciones del país. Organizaciones en Venezuela han advertido que el país no está en condiciones de recibir de vuelta a sus ciudadanos, muchos de los cuales han pasado años en el exterior. El desempleo, la escasez de servicios básicos y la inseguridad son solo algunos de los problemas que enfrentarán al regresar. Posibles tensiones internacionales. Además, esta situación podría tensar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y otros países latinoamericanos que han sido impactados por la crisis migratoria. La presión sobre Estados Unidos para que flexibilice sus políticas migratorias podría aumentar en el futuro, especialmente si otros países continúan recibiendo grandes flujos de migrantes venezolanos. Ante esta situación, algunos venezolanos en Estados Unidos han comenzado a organizarse y a solicitar apoyo de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. Están apelando a la comunidad internacional para que intervenga y solicite a las autoridades estadounidenses que revisen sus políticas de deportación. Estas personas argumentan que necesitan apoyo y protección, no solo para evitar la deportación, sino para poder construir una vida estable y segura en un país que les dé la oportunidad de trabajar y desarrollarse. La búsqueda de protección internacional, a través de protestas, cartas abiertas y la colaboración con organizaciones humanitarias, los migrantes venezolanos esperan que su voz sea escuchada y que se les permita permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, este esfuerzo se enfrenta a grandes desafíos, ya que las políticas migratorias han sido endurecidas en respuesta a la presión interna por reducir la inmigración. En conclusión, la situación de los migrantes venezolanos en Estados Unidos es una historia de sueños rotos, de familias desgarradas y de esperanzas que se desvanecen. La política de deportaciones ha puesto fin al sueño americano para muchos de ellos, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad y desesperación. Andox TV, queremos saber tu opinión sobre esta situación tan compleja. ¿Crees que Estados Unidos debería ofrecer una segunda oportunidad a estos migrantes que buscan rehacer su vida lejos de la crisis en su país? ¿O consideras que las deportaciones son una medida necesaria para mantener el control de la migración? Déjanos tus comentarios, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas conozcan esta realidad. Nos vemos en el próximo video.